I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? Esta tarde me encuentro con Valle Meneses. Ella es portavoz del Grupo Izquierda Unida en nuestra corporación municipal. Ya la tengo aquí conmigo, la que voy a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Valle, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, María Ángeles. Ante todo, agradecerte tu presencia aquí, agradecerte que hayas atendido a mi llamada para poder conversar un poquito. Pues con muchísimo gusto, gracias a ti, desde luego, y gracias a Telebaena. Bien, Valle, pues intentamos conocerte un poquito más, no solo ya en tu actividad política, que quizás sea lo fundamental de esta conversación, pero también un poquito de tu actividad laboral y alguna que otra cuestión. Así que tú no eres de Baena, llevas muchos años ya en Baena, ¿verdad? Pues llevo muchísimos años ya en Baena, prácticamente mis hijos son de Baena. Yo llegué a Baena en el año, yo creo que era en el año 92, iba y venía porque vivía en Córdoba, y luego empecé trabajando en la residencia escolar, estuve 5 cursos escolares. El quinto prácticamente lo inicié, pero no lo terminé porque pedí una excedencia cuando nació mi hija Candela, que vivíamos en el Zambudio. Y bueno, por cuestiones de organización familiar, pues decidimos venirnos a Baena y la verdad que encajamos muy bien y desde entonces estamos aquí, yo muy feliz de haber elegido este sitio tan estupendísimo para vivir y para que mis hijos crecieran y para, espero que, no os voy a decir morir porque nadie quiere morir, pero para terminar mis días aquí. Bien, Valle, tú eres maestra y directora a la vez del Centro Escolar de Valenzuela, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuántos años llevas? Pues de maestra en Valenzuela... Ejerciendo la docencia. Yo ya aprobé oposiciones en el 86. Terminé magisterio en la Universidad de Córdoba en el año 85. Tuve fortuna, la verdad que me lo ocurre, pero aprobé el año siguiente y desde el 86 estoy trabajando. Y bueno, en Valenzuela desde el año 98 y 2 años después ya cogí la dirección por circunstancias que se presentaron también muy azarosas y bueno, desde entonces no la he dejado, sigo de directora. ¿Te gusta asumir responsabilidades, no, Valle? Sí, me gusta asumir responsabilidades, sobre todo el poder realizar los proyectos que consideras y en este sentido el asumir responsabilidades te da esa opción, sobre todo en el plano laboral. Había muchas cuestiones a nivel educativo que me interesaba desarrollar, no solamente a mí, sino a un grupo de compañeros que conmigo asumieron esta labor de dirección del centro y la verdad que muy contenta porque me ha permitido hacer cosas que a lo mejor sin ese tipo de responsabilidad o de iniciativa no hubiese podido hacer. Asumes responsabilidades, trabajas muchísimo y tengo entendido también que tienes en tu poder un premio a nivel nacional, algo que existe en su momento y nos gustaría, aprovechando que estamos aquí sentaditas y muy bien, que nos contases cuál es Pues, ese premio y cuál fue ese trabajo. No es un premio mío, es un premio del centro, bueno, del profesorado del centro en realidad. Sí, es un premio, la verdad que estamos muy satisfechos, es un premio que se nos concedió a nivel nacional de bibliotecas escolares por la labor que se estaba realizando. Ya te digo que en el centro se hacen muchas iniciativas novedosas, hemos tenido algún proyecto de innovación educativa, seguimos trabajando con nuevas estrategias y la verdad que hemos tenido siempre suerte de tener un muy buen equipo de profesores, gente bastante comprometida e implicada. Y la biblioteca escolar en Valenzuela lleva muchísimos años funcionando, se premió una labor y se premió un proyecto
y la verdad que nosotros somos muy orgullosos porque somos un centro muy pequeñito. Ahora mismo tenemos 100 alumnos, niveles desde infantil a secundaria, el primer ciclo, pero bueno, muy orgullosos y muy contentos de que un centro tan pequeño y con unos recursos más o menos limitados, pues obtuviera un premio, y además yo recuerdo que ese año, que fue en el año 2008, pues hubo premios a colegios muy grandes, de grandes ciudades, y bueno, pues la labor ahí estaba, y ahí, bueno, siempre es bonito que te hagan un reconocimiento. Posiblemente haya muchos centros que se merezcan un reconocimiento igual y no lo tienen, pero bueno, en este caso fuimos recompensados. Vaya, ¿sigues motivada en tu trabajo? Te hago esta pregunta porque no sé si es en general o en particular, sean casos aislados, un desencanto muy grande dentro de lo que es, pues, el colectivo de la educación, el profesorado, los maestros, los jóvenes quizás no tengan mucho interés en formarse, en prepararse. Estamos viviendo también pues unos momentos quizás, no sé, difíciles. Y la cuestión está en que pues posiblemente sigas motivada, sea para ti una gran responsabilidad, o quizá a lo mejor tenga también unos bajones dentro de lo que es la enseñanza, tu actividad laboral. Pues la verdad que estoy muy motivada, sigo muy motivada. Para mí la enseñanza es un compromiso con la sociedad, ¿no? Es una forma de transformar también, igual que la política en otro sentido, ¿no? Y de cambiar lo que no me gusta. Y la educación, la verdad que es una base y un pilar fundamental de transformación en la sociedad. Entonces yo estoy muy motivada. Además la educación ha cambiado mucho lo que es el concepto de educación. No podemos decir que la educación se te va a ceñir a dar unos instrumentos, unas herramientas para desenvolverse, digamos, a nivel técnico en el mundo, ¿no? Yo apuesto por una enseñanza que está enfocada al desarrollo de la personalidad, ¿no? Hay que enseñar a ser a las personas, hay que enseñar a ser crítico, a formarse opinión sobre las cosas, y en ese sentido hay un campo abierto. Yo creo que hay mucha gente que está por la labor, está implicada, por eso tampoco estoy de acuerdo con esa imagen que se da del profesorado, de un sector inmovilizado, un sector que no tiene inquietudes y que no tiene intereses. Habrá de todo, como en todos los sectores profesionales, pero a mí, por lo que atañe, me he encontrado con gente muy competente, muy implicada, y concretamente en mi entorno siempre hemos podido llevar a cabo proyectos bonitos, ¿no? Y que nos están dando muy buenos resultados. Entonces, yo implicación ahora mismo al máximo, no te puedo decir otra cosa. Bien, pues vamos a entrar dentro ya de esta parte que ocupa o que va a ocupar esta conversación. ¿Cuándo y cómo llega Valle a la política y cuál es su motivación? Bueno, como muchas cosas que ya te dije en la otra entrevista hace poco que pasan en mi vida, desde luego esto ha sido el azar, ¿no? En un momento determinado, hace ya pues 6 o 7 años, en el 2004 creo que fue, pues al señor Moreno se le ocurre o intentar poner un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos en Baena. Y yo en ese contexto, pues como madre que soy, como también directora del centro de Valenzuela, no por ser directora, sino por el hecho de ejercer allí, y en Valenzuela también fue un pueblo que se movilizó mucho con esta cuestión, pues me impliqué y tomé posición en contra de que se hiciera esto, pero vamos, era una posición a nivel de ciudadana y a nivel, ya te digo, sobre todo de madre. Y a mí no me gustaba que en Baena se pusiera un vertedero, y la verdad, bueno, pues ahí aparecieron una serie de circunstancias que
hicieron que yo me decantara por tomar una posición política más activa, ¿no? Porque el alcalde de Baena, en un momento determinado, dada mi circunstancia, como ya te he dicho, de directora del Centro de Valenzuela y de las movilizaciones que había habido, pues decidió denunciarme con una falsa denuncia, como luego se comprobó. Y bueno, pues yo percibí con gran indignación todo lo que suponía el soportar un tipo determinado de políticos que no nos merecíamos los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues por parte de Manolo Pérez, que en aquel momento era el portavoz de Izquierda Unida, pues se me planteó el poder ir en las listas de Izquierda Unida. Yo entendí que debía de comprometerme. Además había vivido una situación en la que había visto por parte de muchos ciudadanos, no solamente en Valenzuela, en Baena y en pueblos de alrededor, pues una implicación muy fuerte, y el movimiento social a mí la verdad que me impactó bastante, porque vi que cuando la gente se lo propone y tiene las ideas claras es capaz de transformar y de parar los pies a políticos que en un momento que no están a lo que deben de estar, que es a defender los derechos de los ciudadanos. Y bueno, yo lo vi así, yo vi que había que implicarse, que no me gustaba lo que había, y fue el motivo principal por el que yo entré en política, porque entendí que había que tomar partido, que no se podía quedar uno inmóvil ante estas injusticias tan grandes y esta forma de hacer política que no me gustaba para nada. Y a partir de ahí descubres de que tienes también un puesto dentro de la política, que se pueden hacer muchas cosas en la política y que te afanas por seguir en la política, ¿no? Bueno, lo que descubro es que la política no... Desconozco la política, ¿no? Yo soy una persona trabajadora y bueno, me afano por supuesto en entenderla, pero sí. Yo creo que la posición del ciudadano muchas veces es muy cómoda cuando criticamos a los políticos. Lo hacemos muchas veces con muy buenas intenciones y con mucho fundamento. Pero es verdad que tomamos siempre una posición desde fuera y a veces hay que implicarse. Y en ese sentido, pues yo creo que sí, que me impliqué. Yo creo que en cualquier labor que decido realizar, cualquier trabajo que decido realizar, me implico bastante. Y sí, no es que me haya encantado la política, porque he visto cosas muchas cosas que no me gustaban, y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de Baena lo han podido observar en la anterior legislatura, pues el trato que se ha tenido hacia el grupo municipal en general y particularmente también hacia mi persona, pero sí, estoy contenta porque creo que se pueden transformar muchas cosas y sobre todo lo que hay que tener es conciencia y transmitir a la gente esa conciencia. Es verdad que muchas veces no se tiene capacidad de gobierno y como por ejemplo en la legislatura pasada y tampoco en esta, que no gobernamos, pero sí que tienes capacidad de influencia sobre la gente, y yo creo que las cosas hay que decirlas claras y altas, y cuando no te gustan pues hay que hablar, y en política pues hay que denunciar las cosas que no están bien hechas, de la misma manera que hay que apoyar las cosas que te parecen buenas. Bien, llevas ya un recorrido en política y ahora nos vamos a centrar precisamente en el día 22 de mayo, que supongo yo, de este año concretamente, que supongo que para ti sería un día importante. ¿Cómo recuerdas el 22 de mayo, Valle? Bueno, lo recuerdo como una amalgama de sensaciones y que algo contradictorias. En realidad el sentimiento era un sentimiento agridulce, ¿no? Porque fue las elecciones que yo me presenté como candidata, fue la noche, el día de elecciones, y entonces, bueno, pues en primer lugar, pues fue una sensación de un poco de desolación, un poco ácida, agria, en el sentido de que habíamos bajado de votos, habíamos perdido 2 concejales, y yo la verdad que me sentía responsable en parte de esa situación. Entonces fue una situación agria, ¿no?
Por otro lado, fue de una situación dulce, un dulce en el sentido de que, bueno, estábamos allí en la sede y el PSOE había perdido la mayoría absoluta, y no digo el PSOE, sino más bien el señor Moreno, había perdido la mayoría absoluta y la verdad que se respiraba, no por mi parte, pero sí por parte de muchas de las personas que estaban allí, militantes de Izquierda Unida de muchos años, ¿no? Se respiraba cierta satisfacción y estaban contentos, ¿no? Y más cuando el señor Moreno anunció que se iba, ¿no? Que ahí se desbocó un poco la alegría, porque la verdad que muchas de esas personas que estaban allí han sufrido realmente, vamos a llamar así, vamos a dejarlo un cierto acoso por parte de este señor, y entonces yo creo que hubo una especie esa indignación que había contenida, pues digamos que se desató y había un sentimiento de alegría. Yo tenía una sensación contradictoria porque la verdad que no podía dejar de pensar en que habíamos bajado y que no lo veía justo, porque yo veía que además había habido durante la anterior corporación una voz de la oposición que había sido Izquierda Unida muy clara, muy definida, y que a lo mejor ese trabajo no se había reconocido, pero también es cierto que habían influido otras muchas cosas. Es verdad que esa noche quizá no tienes esa capacidad de análisis, luego con el tiempo las cosas se fueron matizando mucho, ¿no? Y comprendes que hubo muchas influencias que te llevaron a esos resultados. Es verdad que hay que tener cuidado, hay que seguir siendo críticos con esos resultados que tuvimos, y no debemos de autocomplacernos en absoluto, ¿no? Pero es verdad que tuvimos una legislatura muy, muy difícil. Se empezó con una dificultad, como cuando fue que Manolo Pérez se fue, ¿no? Y la gente que quedó, pues la verdad éramos gente inexperta políticamente. Podríamos tener un compromiso que lo teníamos y podríamos tener capacidades que las teníamos, pero políticamente éramos gente inexperta. Nos encontramos de frente con una situación muy grave de deterioro de la institución y digamos de falta de democracia institucional, sobre todo, con una oposición muy ácida del señor Moreno, y con los medios de comunicación tampoco estaban muy a nuestro favor. Luego también el resultado, por supuesto, influyó, como el resto de toda España, una tendencia muy extraña, porque normalmente las elecciones municipales son muy distintas a las generales, pero hubo una tendencia en toda España a la subida del Partido Popular, que bueno, la verdad que rentabilizó unos resultados que yo, a mi juicio, no se los merecía, ¿no? Porque no había hecho una legislatura a lo mejor demasiado potente, y la campaña había sido prácticamente de pasar desapercibidos. Entonces, sí, hay muchas cuestiones que te pueden hacer valorar esa bajada de votos, ¿no? Pero que hay que tener cuidado, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, el voto de la izquierda lo conservamos, esos 2000 votos, que es un nivel, yo creo que bastante aceptable para Izquierda Unida, aunque por supuesto no nos conformamos, ¿no? Bien, Valle, pues desde el 22 de mayo al 10 de junio, pues pasaron muchas cosas. Unas cosas en las que esa cabeza de lista, Valle Meneses, pues tuvo que tomar una decisión junto a su partido. Así que cuéntanos ya, en definitiva, el día 10 de junio, hasta que se llega al 10 de junio, y definitivamente el 10 de junio, cómo está Valle Meneses en el Teatro Liceo tomando posesión, y aunque sea de una manera muy breve, cuéntanos un poquito qué hubo de por medio, y ese mantenimiento y esa fortaleza, porque había que tenerla, ¿no? Y esa coherencia también hasta llegar al 10 de junio.
Sí, la verdad que ya te digo, en la noche de elecciones cuando el señor Moreno dijo que se iba, pues hubo desde luego una expresión de alegría por parte por lo menos de algunas personas que habían estado, y en realidad de satisfacción. Nosotros entendíamos que se abría un nuevo periodo para Baena, no había mayorías de ninguno de los partidos, y la verdad que el señor Moreno durante toda la legislatura había creado un muro de kilómetros de distancia entre el Partido Socialista y entre Izquierda Unida. Y eso le imposibilitaba en todo punto el poder llevar a cabo una política municipal de una mínima estabilidad, porque por nuestra parte era, y yo creo que más que por nuestra parte, por la suya, ¿no?, era completamente inasumible el diálogo con Izquierda Unida. Y lo que estaba claro en que las circunstancias políticas que había no iba a encontrar ese apoyo por parte del Partido Popular. Entonces nosotros nos planteamos desde luego, en principio nada, apoyar al grupo más, al partido más votado, pero bueno, esa vuelta tan teatral que tuvo el señor Moreno, digamos que precipitó los acontecimientos y hizo que tomáramos una posición de intransigencia y de firmeza hacia esa decisión del señor Moreno. Era absolutamente inasumible por nuestra parte y veíamos que era absolutamente imposible un gobierno municipal, además en las circunstancias tan difíciles que tenemos ahora mismo y que ya las teníamos hace unos meses de crisis económica, donde lo que se tenía que buscar era pues el máximo acuerdo y consenso entre las fuerzas políticas. Entonces la Asamblea de Izquierda Unida y el Consejo decidió dar un paso adelante y decir que nosotros no podíamos consentir, aparte de que el señor Moreno fuera alcalde de Baena, que por supuesto no teníamos ningún problema para que el Partido Socialista asumiera la responsabilidad como partido más votado en el gobierno de Baena, pero que el que el señor Moreno gobernase pues era absolutamente inviable. Entonces pues nada, sí, durante esos días, desde el día 22 al 10, hubo muchísimas presiones, la verdad que tanto el Consejo como la Asamblea se mantuvo firme. Por mi parte, desde luego, tuve apoyos a nivel personal también muy importantes, si no, no hubiese podido a lo mejor mantener, digamos, el tipo, ¿no?, porque las presiones fueron, ya te digo, de todos los ámbitos, dentro de nuestro propio partido hubo contactos del Partido Socialista y bueno. Un momento fuerte y duro. Sí, ¿no? la verdad que sí, fue una situación fuerte y además que luego también tienes pues no cabe duda que había ahí un componente ideológico que por lo menos a mí personalmente me acuciaba, que era el hecho de tener que llegar a votar la investidura de Amalia, que personalmente pues me parece encantadora, pero desde luego ideológicamente nos separa muchísimo y era para mí un mal trago, ¿no? Pero yo creo que lo hubiésemos llegado a hacer desde luego, porque ahí había que decidir entre sanear la institución democrática, el dejar que esto pudiera funcionar o seguir como estábamos, y estaba claro que eso no lo íbamos a consentir. Bien, pues pasa el 10 de mayo y a partir de ahora el planteamiento del trabajo en tu grupo en esta legislatura, ¿cómo se valora o cómo se considera? Porque estáis en una posición pues muy especial aquí. Supongo yo que ahora o trabajáis más, tomáis las cosas más en cuenta, no sé, porque entre esta legislatura y la pasada supongo yo que habrá una gran diferencia, ¿no, Valle? Muchísima diferencia. La verdad que nuestra posición es una posición bastante complicada y difícil, ¿no? Bueno, la política tiene esas cosas, hemos perdido concejales, pero hemos ganado en influencia, y no solamente hemos ganado en influencia, sino que ahora realmente somos bastante responsables de muchas de las cosas que pasan en el ayuntamiento. Entonces estamos ante una situación nueva, una situación que el ayuntamiento de Baena nunca había vivido,
porque que yo sepa, siempre se ha gobernado buscándose apoyos o pactos con alguien, y ahora mismo se está gobernando en mayoría, en minoría el Partido Socialista, pero no han existido ningún tipo de pactos ni se ha buscado en ningún momento. Entonces la situación es complicada, es algo nuevo para nosotros, nos exige muchísimo más trabajo que en la legislatura pasada, pero bueno, nosotros yo creo que somos responsables y trabajadores y aprenderemos. Quizás nos cueste algo a aprender, porque tenemos que aprender a usar esa influencia que tenemos ahora y no teníamos antes. Luego también tienes otras presiones, la gente se te acerca y cree que tú eres el que estás gobernando, ¿no? Y te dice que es que todo sigue igual, es que hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, y nosotros desde luego que tenemos claro que la influencia que tenemos la vamos a utilizar para sacar el máximo número de propuestas de nuestro programa y para intentar regenerar la institución y sanear democráticamente el ayuntamiento. Pero que tampoco cabe duda que quien gobierna es el Partido Socialista, eso lo tenemos que tener claro. Nosotros vamos a ser influyentes, pero son ellos los que gobiernan y son ellos los responsables de la política municipal que se está haciendo, en la que, ya te digo, nosotros vamos a intentar influir en la mayor medida posible para, por eso, dar un giro a la izquierda y sacar nuestras propuestas adelante. Valle, elaborar proyectos o plantear soluciones, ¿qué aspectos crees en los que hay que volcarse más ahora, tal y como están las cosas? Pues yo creo que los dos, ¿no? Una cosa y la otra son necesarias. Elaborar proyectos, pues yo creo que es importante. Hay que ser creativo a la hora de plantear soluciones. Si queremos transformar y queremos cambiar lo que tenemos, y eso no cabe duda que elaborar proyectos es importante, pero siempre surgen problemas, siempre nos podemos equivocar o hay cosas que no controlamos y surgen, y entonces tienes que saber solucionar las cosas. Entonces ambas caras yo creo que son necesarias e importantes, y ambas cosas se te van a presentar, así que no me decantaría por ninguna de las dos. Yo creo que las dos tendrían la máxima prioridad. Valle, en esta situación que estamos viviendo actualmente, con la corporación municipal no hay mayoría absoluta, ¿tú piensas que es más eficaz quizás el trabajo de este gobierno por la concentración de tres partidos que van a buscar, en definitiva, pues el bien de la comunidad, en este caso, de la ciudadanía baenense? ¿Tú piensas que puede ser esto más positivo o no? No lo sé si será más positivo. Yo creo que sí, que es más positivo. Las mayorías absolutas nunca son buenas, y sobre todo cuando se perpetúan en el tiempo, ¿no? Cuando duran mucho. Entonces puede ser más positivo. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que en el caso del Ayuntamiento de Baena hay una falta de hábitos de trabajo en ese sentido. No tenemos hábitos de trabajar en consenso, no se han compartido las mínimas decisiones con los grupos de la oposición durante muchísimos años. Entonces, esos hábitos de participación dentro de la misma institución municipal de todos los grupos y de metodología para poder consensuar las cosas, pues hay que irlos fomentando y irlos creando. Entonces eso, pues ahora mismo nos puede costar algo, ¿no? Pero creo que son hábitos buenos de salud democrática y en general yo lo veo más positivo. Posiblemente sea más difícil hacer política así, sin ninguna duda. Gobernar sin tener que tener en cuenta a nadie más porque tú tienes la sartén por el mango, posiblemente facilite la gestión en algunos aspectos, pero no creo que sea bueno para la democracia en ningún momento. Bien, Valle, para ti también será esto más duro porque eres madre, eres directora del Centro Escolar de Valenzuela, eres maestra, tienes tu actividad política, en este caso eres portavoz, doble responsabilidad porque tienes que dar la cara y tienes que aportar tu palabra allí. Compaginar, dedicarle el tiempo al trabajo debe ser ahora para ti pues doblemente agobiante o agobiante simplemente, no lo sé cómo te resultaba antes y por comparación,
¿Cómo lo desarrolla ahora? Compaginarlo todo y dedicarle a cada cosa su tiempo. Hombre, no cabe duda que tengo los días bastante ocupados, ¿no? Y el dedicar parte de mi tiempo a mi trabajo, que es de lo que vivo, y otra parte de mi tiempo a la política, pues requiere más organización y más esfuerzo, sobre todo en esta, como te comentaba hace un momento, en esta legislatura donde el compromiso o la responsabilidad que asumimos es mayor. Y de esta historia, desde luego, los damnificados son mis hijos, son los que están pagando el pato. Pero también es verdad que yo estoy en esta historia de la política precisamente con una de esas motivaciones, una de las razones fundamentales por las que yo estoy en política es por ellos, ¿no? Porque cuando yo veo que lo que me rodea no me gusta, lo que pienso desde luego es que no me gusta que mis hijos lo hereden. Entonces, mi compromiso con la política es desde luego un compromiso en el que ellos han estado muy presentes. Y bueno, pues se va solventando las dos cuestiones. La verdad que en ambos ámbitos, en tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de la política, no estoy sola. Tengo muy buenos equipos y entonces pues vamos que no, la labor que se ve a lo mejor soy yo la que doy la cara, pero es una labor de equipo donde se están aportando por parte tanto de los miembros del grupo municipal como de la propia organización de Izquierda Unida continuamente propuestas y bueno, pues eso facilita muchísimo las cosas. Cuando ya se entra en política, lo digo en este caso concreto por ti, quizás sea ese gusanillo que te va dominando y me gustaría saber, Valle, ¿cuánto has aprendido desde que estás en política? ¿Cuánto crecimiento personal te ha reportado la política? Y además también, aparte de ese gusanillo, o hablando de ese gusanillo del que hablaba antes, porque tú has sido la segunda en la lista por el Congreso de los Diputados, desgraciadamente no ha salido, pero que sin embargo estabas ahí también. Está el gusanillo de la política, pero también está ese aporte, ese crecimiento personal, y eso es lo que nos gustaría que nos contases. ¿Cuánto has aprendido desde que estás en política y en qué te ha cambiado la vida en este sentido? Te refieres a crecimiento exclusivamente personal, ¿no? ¿Cuándo he aprendido a nivel personal, qué me ha aportado a mí a nivel personal la política? Sí, sí. Pues la verdad que me ha aportado muchas cosas, ¿no? El tener que dedicarte a la política supone también conocer muchas cuestiones de las que antes pasabas sin enterarte, ¿no? Y entonces eso siempre, yo creo que lo que aumenta es tu compromiso con la sociedad. Si no te gusta lo que ves, pues yo creo que tienes que comprometerte y transformarlo. Y bueno, mi compromiso ha sido a través de la política, como creo que además muchos ciudadanos tienen otro compromiso, o bien con su profesión o bien con alguna otra actividad que desempeñen. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí, que me aporta muchas cosas. No te podría ahora decir concretamente qué es lo que yo creo que me ha aportado. No sé qué más me comentabas de... No, te deseo simplemente que el gusanillo crece dentro de ti y que quieres continuar en política y además te hacía la referencia de tu candidatura, la segunda en la lista por el Congreso de los Diputados. Sí, bueno, yo creo que ahora a toro pasa otra cosa es lo que en elecciones de luego pues tienes que ir, digamos, en cierta medida vendiendo, ¿no? Pero está claro que yo desde el primer momento asumí con mucho agrado y mucho gusto mi puesto como número 2 en la lista del Congreso por Izquierda Unida, pero teníamos clarísimo que o se planteaba una situación realmente revolucionaria y muy improbable y se daba una vuelta a todos los pronósticos y las tendencias o yo no salía, eso estaba claro. Yo el ir a la lista desde luego
simplemente supone el formar parte de un proyecto y el colaborar en un proyecto en el que creo firmemente, en el que creo que por el que creo que estoy, que es el que se pueden enfocar la política de otra manera, y en este caso, en esta campaña electoral que venía muy marcada por el asunto que ahora nos está, digamos que, preocupando fundamentalmente, que es la gestión de la crisis económica, pues desde luego la posición de Izquierda Unida era muy distinta, el enfoque era muy distinto al que llevaban los grandes partidos que mayoritarios, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que ya estamos viendo que están aplicando lo que veníamos diciendo: recortes, que nos va a llevar a una recesión terrible, y que se sustentan estos recortes en que los paga el ciudadano, ¿no? Entonces nosotros llevábamos una propuesta que vamos, por supuesto, a seguir defendiendo, que es que hay otra salida, una salida social a la crisis, en la que el esfuerzo se tiene que repartir entre todo el mundo, y que bueno, hay que pensar en que esa parte privilegiada de la sociedad, que es un 3% que tiene el 20% de la riqueza en este país, o un 10% que tiene el 40 y tantos por ciento, también lo podemos traducir así, debe de aportar lo que tiene que aportar, y bueno, que la salida desde luego es invertir desde lo público, generar empleo para poder reactivar la economía. Si con los recortes no vamos a ningún lado. Entonces eso, por supuesto, y otras cuestiones de otro tipo, ¿no? También de lo que son la pérdida de derechos y bueno, lo que es en realidad la gestión política que se está llevando a cabo, que lo que está incrementando en este país son las desigualdades de todo tipo, ¿no? Y bueno, pues ese era mi compromiso, y yo estaba allí para trabajar, aportar a la candidatura. Yo creo que se ha hecho bien, los resultados han sido buenos, era complicado sacar el diputado, tampoco lo hemos sacado, pero hemos subido bastante. Veníamos de una situación muy mala en Córdoba capital, que se ha reconducido, yo creo, y bueno, pues ahora estamos con un grupo de diputados de 11 personas, que yo creo que lo que tienen que demostrar a este país es que la voz de la izquierda tiene el sitio en el Parlamento, que no nos vamos a callar, que vamos a intentar defender pues eso, nuestras posiciones, y que vamos a ser la conciencia de la gente, ¿no? Bien, Valle, pues vamos a terminar ya esta primera parte del programa, pero me gustaría preguntarte, hacer una pregunta bastante curiosa. ¿Se suelen tener amigos de otras ideologías cuando se trabaja en política? Porque claro, muchas veces escuchas cuando hay o ha habido plenos así tan polémicos, cuando en el Parlamento la gente se salta tanto y discute tanto a esos niveles, piensa, ¿realmente habrá entre ellos amigos de verdad cuando cada uno es de una ideología? ¿Tú tienes amigos de otra ideología política y se mantiene una buena relación? Por supuesto que sí, los amigos son los amigos y la política es la política. Y tú, cuando coincides tienes empatía con alguien, desde luego lo que no le preguntas en un principio, desde luego, a qué partido político pertenece. Tengo buenos amigos de otras ideologías, y yo creo que en general cualquier persona que medianamente normal, yo creo que es así, ¿no? Con los amigos pues se comparten muchas cosas, ¿no? Se comparte una buena conversación, se comparte una comida, se comparte una tarde de sol, se comparte una mirada hacia un punto en común, o por qué no, unas lágrimas dulces o saladas, ¿no? Entonces eso no, desde luego no tiene ni carné ni nada por el estilo. A los amigos no se les pide el carné, no se les pide el carné del partido, ni tampoco se les pasa ninguna factura. Así que yo creo que por supuestísimo los amigos los tienes en todos los lados, y no tiene nada que ver con la ideología.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Baena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien, Valle, pues vamos a continuar. Los dos cuestionarios son personales, pero quizá este sea un poquito más personal. Vamos a ello. ¿Cuál crees que es tu mayor virtud o cualidad? Pues yo creo que mi mayor virtud, pues a lo mejor la sinceridad. Soy una persona que difícilmente miente. También tengo mucha capacidad de trabajo, pero bueno, si hablamos de virtud, yo creo que es la sinceridad. Lo cual a lo mejor no es una virtud, sino una desventaja en determinadas circunstancias. Y en el campo de la política, pues yo creo que al final sigue también siendo una ventaja, que la gente está realmente bastante harta de que le mientan y le manipulen. Así que sí, yo creo que la sinceridad puede ser una virtud de mí. Y con todo lo que se sufre en política y con todo lo que se trabaja en política, ¿qué busca Valle en la política? Por supuesto, yo busco una sociedad más justa, sin lugar a dudas, una sociedad más justa y un planeta mejor, porque nos lo estamos cargando directamente. Básicamente son esas las dos cosas que busco con la política. Luego se concretan a nivel local o a nivel de las acciones cercanas que tomas de una determinada manera, pero básicamente eso es lo que buscas. No me gusta lo que veo, no me gusta la forma que hay de hacer política, no me gusta lo que mis hijos pueden heredar, no me gusta esta democracia que es absolutamente formal y nada, no es una democracia real ni participativa, y bueno, eso es lo que busco, transformar. ¿Y qué es lo más duro de tu cargo como portavoz, en este caso de Izquierda Unida? Bueno, yo tengo muy buenas espaldas, pero quizá lo más duro que haya visto yo desde que estoy en política, que llevo muy poco tiempo, pues es el tener que encajar cantidad de insultos y agravios y tener que encajar además con la responsabilidad de que es una cuestión a la que no debes de entrar ni siquiera en la mayoría de las veces a contestar, porque tú no estás en política para jugar a marear la perdiz y para despistar el punto de atención sobre otras cuestiones. Los ciudadanos se merecen que tú estés en política para trabajar por las cosas de Baena, en este caso, que es el ámbito en el que estamos nosotros, en la política local. Y bueno, pues cuando te encuentras con ese tipo de cosas, pues tienes que tomar una posición. En la anterior corporación, nosotros, Izquierda Unida en general y particularmente yo, fuimos blanco de este tipo de cuestiones, y yo creo que personalmente adopté una posición de no entrar en ello porque no tenía absolutamente ningún sentido, ¿no? ¿Y qué cualidad admira en una persona? Bueno, cualidades admiro muchas en una persona, pero posiblemente lo que más admire en una persona es que tenga voz. Y tener voz es tener criterio, es tener una escala de valores formada, es ser flexible ante los cambios, es adaptarse a este mundo, a estos cambios de los que hablaba, sin perder la coherencia, es ser empático, es muchas cosas. Entonces es complicado y muy difícil en este mundo tener voz, porque todo eso además lo tienes que hacer no solamente porque tengas un discurso y unas convicciones, ¿no? Tienes que tener, o sea, las convicciones las tienes que tener y tienes que tener el discurso, pero no te puedes quedar ahí. La voz te debe de impregnar, es algo que tienes que llevarte puesto, y entonces es complicado, es muy difícil. Muchas veces nos dejamos llevar por argumentos y criterios que no son nuestros, que no nos planteamos, y bueno, nos animalizamos un poco, ¿no? Somos un poquito rebaño. Entonces, tener voz es ser persona.
Y eso es lo que yo más admiro en una persona. Y hay que tener también mucho cuidado porque hay gente que tiene discurso, muy buen discurso, pero no lleva las convicciones puestas. Y entonces en vez de voz tiene boquilla. Eso es lo que yo creo y lo admiro realmente. Me gustaría tener voz a mí también. Y también a veces se tiene, a ratos también, la voz. Vaya, ¿a qué crees que se debe la pérdida de credibilidad del político ante el ciudadano? Porque hay un desencanto generalizado también por parte de los ciudadanos hacia sus políticos. ¿A qué se debe la pérdida de credibilidad? Bueno, básicamente yo creo que hay muchos políticos, no voy a decir la mayoría, pero muchos políticos, sobre todo los políticos que han tenido responsabilidades de gobierno, que se han desnortado completamente, o sea, que han perdido el objetivo. Tú cuando entras en política yo creo que tienes que luchar por unos ideales o por una finalidad, un objetivo que buscas, y entonces normalmente esa finalidad debe ser el servicio al ciudadano. La finalidad que tú pretendes siempre tiene que estar a ese servicio. Entonces, cuando el político pierde este punto de mira y el punto de mira se hace mucho más personal, y los intereses dejan de ser el del ciudadano para a lo mejor intentar buscar la fórmula por la que yo me perpetúo en este espacio y me hago dueño de él, pues ahí corres el riesgo de alienarte y bueno, y entonces la percepción que se tiene por parte de los ciudadanos posiblemente sea muchas veces esa, ¿no? Que no se está luchando por sus propios intereses, sino por intereses muy concretos que es cada uno perpetuarse en el espacio que bueno, que en realidad que estamos deprestados, los políticos estamos deprestados siempre en el espacio público, que es de los ciudadanos. Bien, pues esto me da pie a que te pregunte también que, según tu opinión, ¿qué crees que tiene el poder para que cueste tanto dejarlo o se aferren tanto al poder algunas personas? Pues yo creo que es eso, un poco, ¿no? Tenemos muy mala educación democrática, la verdad que sí, tenemos muy mala educación democrática. Entonces, el espacio que ocupamos los políticos no es de los políticos, el espacio público es de los ciudadanos que nos votan y nos ponen ahí. Y es un espacio que es libre, en el que los políticos entramos y salimos porque lo deciden los ciudadanos. Entonces, cuando los políticos ven que se sienten a gusto ahí, entre otras cosas también, claro, es que es muy complicado. Yo no sé si a lo mejor un psicólogo o un analista político estaría de acuerdo conmigo en esta interpretación. Pero sí que es verdad que las relaciones en la sociedad son relaciones de dominio y entonces eso se traslada también a la política. El político en ese espacio que le han prestado sabe que tiene una exposición privilegiada, a lo mejor para establecer esas relaciones de dominio, y yo creo que ahí se va, no voy a decir corrompiendo, porque no tiene por qué ser corrompiendo, pero sí alienando, sería a lo mejor la palabra más correcta. Y bueno, pues a lo mejor eso es una de las razones por las que el poder gusta tanto, o también, ¿por qué no?, el cultivar nuestro propio ego, ¿no?, nuestro propio... Vaya, ¿y por qué promete tanto un político en campaña y después se olvida de lo que ha prometido? Vamos, es que a veces no le mete ni mano. No son todos los políticos los que hacen eso, pero bueno, sí lo hacen en general muchos políticos. Las campañas electorales las deciden los ciudadanos normalmente que no tienen formado un juicio o no tienen una posición clara sobre qué partido van a votar, y entonces claro, tenemos poca cultura democrática y de eso se aprovechan a lo mejor los políticos y entonces prometen el oro y el moro. No los políticos, sino algunos políticos, los malos políticos desde luego.
Yo creo que desde luego sería muy conveniente que los políticos firmaran un compromiso con los ciudadanos, ¿no? Yo siempre he sido partidaria de que junto con los programas electorales pues se presentaran unos indicadores de grado de cumplimiento o de compromiso que se ha tenido con las propuestas que se han hecho a la ciudadanía, y bueno, al final de las legislaturas respectivas pues se hicieran cuentas con los ciudadanos, ¿no? Y hubiese unas baremos y unas estadísticas en las que se dijeran los partidos políticos si han cumplido o no, porque la verdad que, bueno, hay mucha manipulación en una campaña electoral y luego hay muchas cuestiones colaterales, ¿no? Porque están los medios de comunicación, ¿no? Que también son un gran poder en la sociedad, ¿no? Y desde luego los medios de comunicación no son neutros, también están sirviendo normalmente a determinados partidos políticos. Todo influye. Bien, ¿y a qué te gusta dedicar tu tiempo libre? Si es que lo tienes. Tengo algo de tiempo libre. A los amigos sí, pero bueno, me gusta muchísimo escuchar música, me gusta muchísimo el jazz, el blues y otro tipo de música. Si es buena, me gusta toda la música, ¿no? Me gusta leer, me gusta viajar. Ahora que tengo los niños un poquito más grandes y tengo algún ratillo, pues también viajo, y bueno, a eso dedico mi tiempo libre fundamentalmente. Y ya para terminar, Valle, ¿qué te gustaría que dijese la historia de Baena de ti, de tu cargo político, cuando dejes tu actividad política? ¿Qué me gustaría que dijera de mí? Pues no sé, que he sido una persona trabajadora, que he sido una persona honesta, que he tenido criterio, que he sido coherente, que bueno, que siempre he dicho lo que pensaba, y que los únicos intereses que me han movido han sido los intereses de la ciudadanía, no los intereses particulares. Yo creo que con eso ya me conformaría, que sería mucho decir para como has dicho tú, para el concepto que se tiene ahora mismo de la clase política, los ciudadanos y ciudadanas. Entonces yo me conformaría con eso, que también por supuesto he contribuido a hacer una Baena mejor, una Baena más amable, más feliz en la medida que se pueda. Me gustaría que se me recordara así, desde luego. Tenemos una capacidad real de influencia sobre las políticas municipales, ya que esto es lo que soberanamente han elegido los ciudadanos y ciudadanas de Baena y Albendín. Hoy ningún grupo político ostenta una mayoría absoluta, lo que contribuirá, sin duda, a democratizar la institución. Y esto es bueno, porque durante los últimos años hemos asistido por parte de los anteriores gobiernos del Partido Socialista a prácticas políticas basadas en un ejercicio abusivo del poder, donde se ha dificultado la labor de la oposición, no se ha dado la más mínima participación y donde la opacidad de la gestión municipal se ha puesto de manifiesto de forma continua. Como consecuencia, nuestro ayuntamiento presenta graves déficits democráticos que será preciso subsanar. Afortunadamente, hoy los ciudadanos y ciudadanas han decidido un cambio de escenario político. Han optado por la regeneración democrática. La nueva correlación de las fuerzas hace necesario una potente herramienta que nos conduzca a la recuperación de la confianza, el consenso. Los ciudadanas y ciudadanas nos han dado un claro aviso a todos los grupos políticos. Es el tiempo del encuentro y del entendimiento. Estamos ante un nuevo escenario en el que es preciso afrontar el día a día de la institución municipal con un nuevo talante, ya que los grupos que formamos la corporación debemos sentarnos a discutir y llegar a acuerdos que garanticen su funcionamiento y las mejores soluciones para la ciudadanía. Va a ser necesario establecer nuevas estrategias y fórmulas que garanticen la estabilidad en el gobierno municipal ante esta nueva realidad, donde nadie tiene la mayoría y será necesario un continuo esfuerzo y diálogo
para consensuar temas fundamentales. Para ello será preciso crear espacios e instrumentos de participación y debate de los grupos políticos, así como reconsiderar las normas de funcionamiento de los ya existentes. Estas son las únicas razones que nos han impulsado a adoptar una posición de intransigencia respecto a la candidatura a la alcaldía del señor Moreno, que considerábamos un escollo insalvable para encarar con solvencia y sincero talante colaborativo la nueva realidad que la ciudadanía nos ha presentado. Quiero también manifestar el convencimiento de nuestra formación política de que en las filas del Partido Socialista se impondría la cordura y que primarían los intereses de su propio partido y del Gobierno municipal a los particulares de quien públicamente se había descalificado para gobernar por no ejercer un poder absoluto. Por tanto, la posición de Izquierda Unida ha respondido en todo momento a la necesidad de asumir nuestra responsabilidad política e histórica. Pues nada más, Valle, reiterarte mi agradecimiento por estar aquí, por haber atendido a mi llamada, por querer conversar un poquito en esta tarde. Desearte, por supuesto, mucha suerte. Pero también, antes de terminar en este programa, yo le pido a todos los invitados que nos trasladen una frase, un pensamiento, para invitarnos a todos a la reflexión. Así que, Valle, es tu momento. Pues mira, la frase, quizá es la frase preferida de mi hijo Pablo. Y yo creo que demuestra un poco la actitud que tenemos que tener ante la vida. Y es una frase de Bertolt Brecht que dice algo así, como que nuestras derrotas no demuestran nada. Lo único que demuestran es que somos muy pocos los que luchamos contra la infamia. Así que cuando tengamos una derrota yo creo que lo que hay que seguir es peleando y eso es lo que... Esa es una frase que me encanta. Y sobre todo que sea una frase que le encanta a mi hijo Pablo y que me la haya repetido en más de una ocasión.